Hay llamadas que llegan cuando uno ya no está seguro de querer seguir escuchando. Llegan en momentos de fatiga acumulada, de silencio interno, cuando el peso de los años se siente en cada músculo del cuerpo y también en esa parte invisible del alma que sostiene la ilusión. No siempre se trata de rendirse. A veces se trata simplemente de estar cansado, de haber dado tanto durante tanto tiempo, que la idea de seguir dando empieza a parecer una exigencia injusta, una cuenta que nunca termina de saldarse. Y Lionel Messi, a pesar de todo lo que había logrado en su carrera, conocía esa sensación mejor que nadie. Sabía lo que era cargar con la expectativa de un país entero sobre los hombros. Sabía lo que era sentir que cada partido con la selección argentina era un examen del que dependía no solo su legado, sino también la felicidad de millones de personas que necesitaban desesperadamente creer en algo. Durante años Messi había vivido con esa presión como compañera constante. Desde muy joven había sido señalado como el heredero de Maradona, como el hombre que debía redimir a Argentina, como el elegido que traería de vuelta la gloria perdida. Y él había intentado cumplir con ese mandato invisible una y otra vez. Había entregado su talento, su esfuerzo, su corazón. Había llorado en finales perdidas. Había sentido el peso del fracaso colectivo caer sobre él como si fuera el único responsable. Había escuchado las críticas, las acusaciones de que no sentía la camiseta, de que no era suficientemente argentino, de que en Barcelona era un genio, pero con la selección era apenas una sombra de sí mismo. Todo eso había ido acumulándose, año tras año, torneo tras torneo, derrota tras derrota, hasta formar una capa de cansancio tan espesa que a veces resultaba difícil respirar. La Copa América de 2016 había sido especialmente brutal. Otra final, otra oportunidad, otra derrota. Messi había errado un penal en la tanda decisiva contra Chile. Y esa imagen, la de él caminando con la mirada perdida después del fallo, se había convertido en el símbolo de una generación que parecía condenada a quedar cerca sin llegar nunca. En los días posteriores a esa final, Messi había tomado una decisión que muchos consideraron impensable. Anunció su retiro de la selección argentina. No fue un gesto teatral. No fue una amenaza calculada para generar presión. Fue simplemente la expresión honesta de alguien que había llegado a su límite emocional. No podía más. No quería seguir sintiendo ese dolor. No quería seguir siendo el símbolo viviente de una frustración nacional que parecía no tener fin. Por supuesto, ese retiro no duró mucho. La presión pública, el cariño de sus compañeros, la insistencia de la gente que lo amaba incluso en medio del reproche, lo convencieron de volver. Pero algo había cambiado. Messi regresó a la selección, sí, pero ya no con la misma ilusión ingenua de antes. Ya no con la esperanza ciega de que esta vez sería diferente. Regresó porque sintió que debía hacerlo, porque no podía dejar que su historia con Argentina terminara de esa manera, pero también regresó con una parte de su corazón protegida, con una distancia emocional que antes no existía. Era una forma de supervivencia, una manera de seguir intentándolo sin quebrarse por completo en el proceso. Los años siguientes fueron complejos. Hubo momentos buenos, partidos brillantes, actuaciones que recordaban por qué Messi era considerado el mejor jugador del mundo. Pero también hubo momentos de duda, de frustración renovada, de esa sensación persistente de que tal vez nunca llegaría el día en que pudiera levantar un trofeo con Argentina, de que tal vez su destino era ser eternamente el jugador más grande que nunca ganó nada con su selección. Esa idea lo perseguía, no porque él necesitara validación externa para saber quién era como futbolista, sino porque sabía lo que significaba para la gente de su país, porque entendía que su fracaso era vivido como un fracaso colectivo, como si toda una nación estuviera atrapada en una maldición de la que él era el protagonista involuntario. Y en ese contexto de cansancio acumulado, de ilusión desgastada, de compromiso sostenido más por deber que por pasión, llegó un momento en el que Messi volvió a plantearse seriamente la posibilidad de alejarse. No de manera pública, no con anuncios dramáticos, sino en la intimidad de sus pensamientos, en esas conversaciones internas que todos tenemos cuando estamos solos y podemos ser completamente honestos con nosotros mismos. Se preguntaba si tenía sentido seguir, si su cuerpo aguantaría otro ciclo de exigencia máxima, si su mente resistiría otra desilusión, si valía la pena exponerse nuevamente a ese dolor que ya conocía tan bien. No era cobardía, era agotamiento. No era falta de amor por Argentina, era exceso de heridas acumuladas. En esos momentos de duda profunda, cuando la balanza se inclinaba peligrosamente hacia el lado de soltar, de decir basta, de preservarse y dedicar lo que le quedaba de carrera a disfrutar del fútbol, sin la carga emocional de la selección, sonó el teléfono. Era Ángel Di María. No era una llamada oficial, no era una convocatoria formal.
No era el entrenador pidiéndole que reconsiderara una decisión. Era simplemente un amigo llamando a otro amigo, un compañero de ruta hablando con alguien que había vivido exactamente las mismas batallas, las mismas derrotas, las mismas noches de insomnio después de una eliminación. Di María conocía ese dolor de una manera que pocos podían entender. Él también había llorado finales perdidas. Él también había sentido el peso de la crítica argentina. Él también había sido señalado como uno de los responsables cuando las cosas salían mal. Había vivido lesiones en momentos cruciales, había sido sustituido cuando más se necesitaba, había cargado con su propia cuota de frustración y de preguntas sin respuesta. Pero Di María tenía algo que en ese momento Messi parecía haber perdido. Todavía creía. Todavía pensaba que era posible. Todavía guardaba en algún lugar profundo de su interior una llama pequeña pero viva que se negaba a apagarse. La conversación no fue grandilocuente. No hubo discursos motivacionales ni promesas de gloria. No se habló de títulos, ni de legados, ni de entrar en la historia. Fue una charla íntima, pausada, de esas que solo pueden darse entre personas que han compartido tanto que las palabras casi sobran. Di María no le dijo a Messi que tenía la obligación de seguir, no le recordó lo que significaba para el país. No usó argumentos externos para convencerlo. Habló desde otro lugar, desde la experiencia compartida, desde el reconocimiento mutuo del dolor, pero también de algo más profundo que ese dolor. Habló de lo que habían vivido juntos, de todas esas noches en concentraciones de selección donde compartían habitación y conversaban hasta tarde sobre sus miedos y sus sueños. Le recordó los partidos donde habían jugado juntos, donde se habían buscado con la mirada en medio del campo, donde habían intentado una y otra vez generar algo que cambiara la historia. Habló de la amistad que los unía, de cómo esa amistad había sobrevivido a todas las derrotas, de cómo seguían siendo hermanos en el fútbol a pesar de todo. Y entonces, en algún momento de esa conversación, Di María dijo algo que tocó una fibra profunda en Messi, algo que no tenía que ver con la razón sino con la emoción, algo que no apelaba al deber sino al deseo genuino de volver a sentir. No le dijo que debían ganar, le dijo que podían volver a creer. No le prometió un final feliz, le ofreció la posibilidad de soñar otra vez. No le habló del peso de la camiseta argentina, le habló de la alegría de jugar juntos, de la hermandad que solo existe cuando uno comparte el campo con personas que entienden exactamente lo que uno siente. Le recordó que el fútbol, antes de ser presión y expectativa, había sido pasión y disfrute, y que tal vez valía la pena intentar recuperar algo de eso, aunque fuera solo un poco, aunque fuera solo por una vez más. Messi escuchaba en silencio. No interrumpía, no argumentaba, simplemente dejaba que las palabras de su amigo llegaran hasta donde debían llegar. Y mientras escuchaba, algo empezó a moverse dentro de él, algo pequeño, algo frágil, pero innegablemente real. Era una sensación difícil de describir, porque no era un cambio radical de perspectiva, no era una revelación súbita que transformara todo de golpe. Era más bien como un rescoldo que se aviva cuando alguien sopla suavemente sobre las cenizas. La llama no estaba apagada del todo, solo estaba cubierta por capas de cansancio y desilusión, y la voz de Di María, con su tono cercano y su sinceridad desarmante, estaba soplando sobre esas cenizas. Quizás lo que más impactó a Messi fue darse cuenta de que Di María tampoco tenía garantías. Él también había pensado en dejarlo. Él también había sentido que tal vez era hora de rendirse, pero había decidido seguir intentando, no por terquedad ni por obligación, sino porque todavía guardaba una chispa de esperanza, y esa chispa era suficiente para no soltar el sueño. Y eso, de alguna manera, resultaba más convincente que cualquier argumento racional. Porque si Di María, que había sufrido tanto como él, que conocía el mismo dolor y la misma frustración, todavía creía que valía la pena intentarlo, entonces quizás había algo más allá de la lógica que merecía ser considerado. Y en este punto de la historia, cuando el oyente ya está sumergido en la intimidad de ese momento, en la delicadeza de esa conversación que estaba redefiniendo el futuro de una selección entera sin que nadie más lo supiera, vale la pena hacer una pausa para reflexionar sobre por qué estas historias nos conmueven tanto. Porque no se trata solo de fútbol, se trata de la condición humana, de esos momentos donde alguien nos devuelve la ilusión justo cuando estábamos a punto de soltarla. Si te gusta este tipo de relatos donde el fútbol se vive desde lo humano y no solo desde el resultado, te invito a suscribirte al canal y dejar un like, porque aquí vamos a seguir contando las historias que pasan desapercibidas, pero que terminan cambiando todo. La llamada no cambió la decisión de Messi de inmediato. No fue un momento de epifanía donde todo se iluminó y él supo con certeza que debía continuar. Fue más sutil que eso, más gradual. Fue un proceso interno donde las palabras de Di María se quedaron resonando en su cabeza durante los días siguientes.
donde esa pequeña llama que se había avivado empezó a crecer lentamente, donde la idea de volver a intentarlo dejó de parecer una carga insoportable y empezó a parecer quizás una posibilidad. No una certeza, no una promesa de éxito, solo una posibilidad. Y a veces cuando uno ha estado sumido en la oscuridad durante mucho tiempo, una pequeña posibilidad de luz es suficiente para cambiar la dirección de los pasos. Messi empezó a pensar en lo que significaría realmente alejarse en ese momento. No solo para él, sino para todos los que habían caminado a su lado durante tantos años. Pensó en Di María, en Otamendi, en todos esos compañeros que también habían sufrido y que también merecían una oportunidad más. Pensó en los hinchas argentinos que a pesar de todo seguían creyendo, seguían llenando estadios, seguían cantando su nombre incluso después de las derrotas. Pensó en lo que sentiría si un día, en el futuro, mirara hacia atrás y se diera cuenta de que había dejado de intentar justo antes de que algo importante sucediera. No sabía si algo importante iba a suceder. No tenía forma de saberlo. Pero la posibilidad de arrepentirse de no haberlo intentado empezó a pesar más que el miedo de fracasar otra vez. Y entonces tomó una decisión que no fue heroica ni dramática. Simplemente decidió no cerrar la puerta. Decidió seguir un poco más, ver qué pasaba, darle una oportunidad a esa llama pequeña que Di María había ayudado a reavivar. No hizo declaraciones públicas, no convocó conferencias de prensa, no prometió nada a nadie. Solo siguió adelante un día a la vez, un entrenamiento a la vez, un partido a la vez. Y en esa continuidad silenciosa, en esa decisión de no rendirse todavía, se estaba gestando algo que nadie podía prever pero que todos necesitaban. Porque lo que Di María había logrado con esa llamada no era convencer a Messi de que Argentina iba a ganar, sino devolverle la capacidad de soñar con que podía pasar. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, era enorme. Una cosa es jugar porque uno siente que debe hacerlo. Y otra muy distinta es jugar porque una parte de uno todavía quiere creer que es posible. La primera opción lleva al agotamiento, la segunda puede llevar a la magia. Y Messi, gracias a esa conversación inesperada con su amigo, había recuperado un pedazo de esa segunda opción. Había vuelto a conectar con una parte de sí mismo que había estado dormida bajo el peso de la desilusión. Los meses que siguieron a esa llamada fueron complejos. No fue un camino lineal hacia la gloria. No fue una transformación mágica donde todo empezó a salir bien de repente. Hubo partidos difíciles, hubo momentos de duda, hubo noches donde la pregunta de si valía la pena volvió a aparecer. Pero algo había cambiado en la manera en que Messi enfrentaba esas dificultades. Ya no estaba solo en su cansancio, ya no cargaba todo el peso en soledad. Sabía que Di María estaba ahí, que sus compañeros estaban ahí, que había una red de sostén emocional que podía ayudarlo a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Y Di María, por su parte, también había encontrado en esa conversación algo importante para sí mismo. Porque al llamar a Messi, al expresarle su deseo de seguir intentándolo juntos, al compartir con él esa ilusión frágil pero persistente, también estaba reafirmando su propio compromiso. Estaba diciendo no solo a Messi sino también a sí mismo que todavía creía, que todavía valía la pena, que todavía había razones para no rendirse. Y esa reafirmación mutua, esa manera de sostenerse el uno al otro a través de las palabras y de la amistad, era lo que finalmente haría posible todo lo que vendría después. En el fondo, lo que estaba sucediendo era algo que trasciende el fútbol. Era la historia de dos personas que habían compartido un camino largo y doloroso, que habían visto sus sueños estrellarse contra la realidad una y otra vez, pero que en un momento crucial decidieron no abandonar. No porque tuvieran garantías de éxito, sino porque la amistad y la esperanza compartida les dieron la fuerza para intentarlo una vez más. Y eso, independientemente del resultado final, ya era en sí mismo un acto de valentía y de amor por lo que hacían. La relación entre Messi y Di María siempre había sido especial. No eran solo compañeros de selección, eran amigos de verdad, de esos que se conocen más allá de las canchas y de los títulos. Habían compartido habitaciones en concentraciones, habían conversado sobre sus familias, sobre sus miedos, sobre sus sueños personales que nada tenían que ver con el fútbol. Se habían visto crecer como personas, habían sido testigos de los momentos más vulnerables del otro. Habían construido una confianza que solo se logra cuando uno está dispuesto a mostrarse tal como es, sin máscaras ni pretensiones. Por eso la llamada de Di María tuvo el impacto que tuvo, porque no venía de alguien que hablaba desde la teoría o desde la tribuna, venía de alguien que había estado en las trincheras, que conocía cada cicatriz, que entendía el precio emocional de seguir intentando. Y cuando alguien así te dice que todavía cree, que todavía piensa que vale la pena, es muy difícil no escuchar. No porque uno esté obligado a seguir su consejo,
sino porque esa voz llega desde un lugar de autenticidad que desarma las defensas que uno ha construido para protegerse del dolor. Y ahora, en medio de este relato que nos ha llevado desde el cansancio de Messi hasta la llamada que empezó a cambiar las cosas, es momento de hacer otra pausa para conectar con ustedes que están escuchando esta historia desde algún lugar del mundo. Porque ese sueño argentino del que estamos hablando no se vive solo en Buenos Aires o en Rosario. Se vive en cada rincón donde hay alguien que ama el fútbol y que entiende lo que significa no rendirse. Me gustaría que en los comentarios me cuenten desde qué país están escuchando esto, porque me interesa saber hasta dónde llegan estas historias de amistad y esperanza que a veces definen el destino de una selección entera. La verdad es que muchas veces pensamos que los grandes momentos de la historia se definen en conferencias de prensa, en reuniones oficiales, en decisiones que se toman bajo las luces de los medios. Pero la realidad es que a menudo los momentos más importantes suceden en la intimidad, en conversaciones que nadie escucha, en llamadas telefónicas que nadie registra. Y esta llamada entre Di María y Messi era exactamente eso, un momento invisible que estaba redefiniendo el futuro. Un instante privado que tendría consecuencias públicas enormes, aunque nadie lo supiera en ese momento. Porque cuando Messi decidió seguir, cuando decidió darle una oportunidad más a ese sueño que parecía imposible, no solo estaba tomando una decisión personal, estaba abriendo una puerta para todos los que venían con él. Estaba diciendo sin palabras que la historia todavía no estaba terminada, que todavía había capítulos por escribir, que todavía valía la pena intentarlo. Y esa decisión, inspirada por la voz de un amigo que se negaba a rendirse, iba a cambiar todo. No de manera inmediata, no de forma mágica, pero sí de manera profunda y real. Los días pasaron y Messi empezó a entrenar con una actitud diferente. No es que de repente se hubiera vuelto más motivado o más enérgico. No es que el cansancio físico hubiera desaparecido. Pero había algo en su mirada, algo en la manera en que se movía en el campo que era distinto. Era como si hubiera dejado de jugar a la defensiva emocionalmente, como si hubiera bajado un poco las barreras que había levantado para protegerse del dolor. Estaba permitiéndose volver a sentir, volver a ilusionarse, volver a imaginar que tal vez esta vez podía ser diferente. Y Di María lo notaba en los entrenamientos, en las charlas informales, en la manera en que Messi se relacionaba con el grupo. Había recuperado algo de esa chispa que parecía perdida. Esa conexión emocional con la camiseta que había estado adormecida bajo tanto peso y tanta decepción. Y verlo así, volver a ver a su amigo conectado con el sueño, era para Di María una confirmación de que había hecho lo correcto al llamarlo, de que esas palabras que había compartido con él no habían sido en vano. La llama de la que hablamos no era algo monumental, no era un fuego arrasador que consumía todo a su paso. Era más bien como la luz de una vela en la oscuridad, pequeña y vulnerable, pero suficiente para iluminar el camino inmediato, suficiente para dar un paso más sin tropezar, suficiente para recordar que todavía había luz, que todavía había posibilidad, que todavía había razones para seguir caminando. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita, una pequeña luz que le recuerde que la oscuridad no es total, que hay grietas por donde se cuela la esperanza. Messi empezó a hablar más con sus compañeros, a compartir más de sí mismo, a permitirse conectar emocionalmente con el grupo de una manera que antes le resultaba difícil. Ya no estaba encerrado en su propio mundo de presión y expectativas. Estaba abierto a la experiencia colectiva, a la idea de que esto no era solo sobre él, sino sobre todos los que compartían ese sueño. Y esa apertura, esa disposición a ser parte de algo más grande que uno mismo, era fundamental para lo que vendría después. Porque el fútbol, al final, es un deporte colectivo. Por más que uno sea el mejor jugador del mundo, por más talento que uno tenga, no se puede ganar solo. Se necesita un equipo, se necesita complicidad, se necesita que cada jugador entienda su rol y esté dispuesto a darlo todo por el objetivo común. Y lo que Di María había logrado con esa llamada no era solo reavivar la llama en Messi, sino también fortalecer el vínculo entre ellos, crear una base emocional sólida sobre la cual el resto del equipo podía apoyarse. Los otros jugadores empezaron a sentir ese cambio. No es que alguien les hubiera contado sobre la llamada, porque esa conversación había sido privada, íntima, algo entre dos amigos que no necesitaba ser compartido públicamente. Pero de alguna manera se notaba en el aire, en la energía del grupo, en la manera en que Messi y Di María se miraban y se entendían sin necesidad de palabras. Había una complicidad renovada, una sensación de que algo estaba sucediendo, algo que no se podía explicar pero que se podía sentir. Y esa sensación empezó a contagiarse. Otros jugadores empezaron a creer también, a pensar que quizás esta vez podía ser diferente, a permitirse soñar con la posibilidad de lograr lo que tanto habían buscado. No era un optimismo ciego ni una confianza arrogante, era más bien una esperanza cautelosa.
una ilusión frágil pero real, una llama pequeña que empezaba a extenderse en persona, creando una red de sostén emocional que haría posible enfrentar lo que viniera. Porque el camino hacia cualquier logro importante está lleno de obstáculos y dificultades. No hay victorias fáciles, no hay triunfos que se regalan. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, sacrificio, momentos de duda y de dolor. Y lo que esa llamada entre Di María y Messi había creado era una base emocional lo suficientemente fuerte como para resistir esos momentos difíciles. Una red de apoyo que permitiría al equipo no desmoronarse cuando las cosas se pusieran complicadas. Hubo partidos duros en el camino. Hubo momentos donde todo parecía perdido, donde la tentación de rendirse volvió a aparecer, donde las viejas dudas trataron de colarse nuevamente. Pero cada vez que eso sucedía, había algo que los sostenía, una fuerza invisible que venía de ese compromiso renovado, de esa decisión compartida de no abandonar, de esa llama que habían decidido mantener encendida contra viento y marea. Y Di María y Messi eran los guardianes de esa llama, los que con su ejemplo y su presencia recordaban al resto por qué seguían intentando. Messi empezó a jugar con una libertad que no había tenido en años con la selección. Ya no sentía que cada partido era un juicio sobre su valor como persona o como argentino. Ya no cargaba solo el peso de las expectativas. Había aprendido a compartir esa carga, a apoyarse en sus compañeros, a confiar en que juntos podían lograr lo que individualmente parecía imposible. Y esa libertad se notaba en su juego, en la manera en que se movía, en las decisiones que tomaba, en la alegría que volvía a aparecer en su rostro cuando hacía algo brillante. Di María, por su parte, jugaba cada partido como si fuera el último. No por desesperación, sino por gratitud. Estaba agradecido de estar ahí, de tener una oportunidad más, de poder compartir la cancha con su amigo y con el resto de sus compañeros. Y esa gratitud lo hacía jugar con una intensidad y una pasión que inspiraban a todos los que lo rodeaban. No necesitaba ser el capitán oficial para ser un líder. Lideraba con su ejemplo, con su entrega, con esa llama que se negaba a apagar. Y entonces llegaron los momentos decisivos, esos partidos donde todo se define, donde los sueños se hacen realidad o se rompen definitivamente. Y cuando llegaron esos momentos, cuando el peso de la historia cayó sobre ellos con toda su fuerza, lo que los sostuvo no fueron solo sus habilidades técnicas o su talento individual. Lo que los sostuvo fue esa red emocional que habían construido, esa confianza mutua que venía de haber compartido tanto dolor y tanta ilusión. Esa llama que Di María había ayudado a reavivar en Messi y que se había extendido a todo el equipo. No es que todo haya sido perfecto. Hubo errores, hubo momentos de sufrimiento, hubo instantes donde parecía que la historia volvería a repetirse y que una vez más se quedarían cerca sin llegar. Pero cada vez que eso pasaba se miraban entre ellos, se sostenían, se recordaban por qué estaban ahí, por qué habían decidido no rendirse. Y esa capacidad de sostenerse mutuamente en los momentos difíciles era lo que finalmente haría la diferencia. Messi jugó esos partidos decisivos con el corazón abierto. Ya no tenía miedo de fracasar, porque había aprendido que el verdadero fracaso no era perder, sino dejar de intentar. Ya no jugaba para demostrar nada a nadie. Jugaba porque quería, porque creía, porque esa llama que Di María había ayudado a encender le había devuelto la conexión emocional con algo que había amado desde niño. Y esa libertad emocional lo hacía más peligroso que nunca. Porque cuando uno juega sin miedo, cuando uno se permite sentir la alegría del juego, en lugar de solo la presión del resultado, todo se vuelve posible. Di María estaba ahí, a su lado, jugando cada balón como si de él dependiera el destino del mundo. Y en cierto sentido, para ellos así era. Porque este no era solo un partido de fútbol, era la culminación de años de esfuerzo, de dolor, de ilusiones rotas y reconstruidas. Era la oportunidad de escribir un final diferente para una historia que parecía condenada a la tragedia. Y ambos lo sabían. Ambos sentían el peso de ese momento, pero también sentían la fuerza de la amistad que los unía, la certeza de que no estaban solos, de que pase lo que pase, habían dado todo juntos. Y en el tramo final de este relato, cuando ya hemos recorrido el camino desde el cansancio hasta la renovación de la esperanza, cuando hemos visto cómo una simple llamada telefónica pudo cambiar el curso de una historia, es importante recordar que el destino de un país no siempre se redefine en reuniones formales ni en discursos públicos. A veces se redefine en una llamada privada, en una frase dicha en el momento justo, en una conversación que devuelve ilusión cuando todo parecía perdido. Si quieres seguir descubriendo estas historias, estos momentos invisibles que terminan reavivando los grandes sueños colectivos, te invito a suscribirte al canal y seguir viendo más contenido, porque aquí vamos a seguir explorando el lado humano del fútbol, ese que pocas veces se cuenta pero que es el que realmente importa. Porque al final,
Lo que esa llamada entre Di María y Messi nos enseña es algo que trasciende el fútbol. Nos enseña que en los momentos de mayor oscuridad, cuando uno está a punto de rendirse, a veces todo lo que se necesita es la voz de un amigo que te recuerda por qué empezaste, que te devuelve la conexión con aquello que alguna vez amaste, que te ayuda a encontrar esa pequeña llama que todavía arde en algún lugar profundo de tu ser. Nos enseña que la amistad no es solo estar ahí en los buenos momentos, sino también ser capaz de sostener al otro cuando está cayendo, de ofrecerle tu mano cuando ya no puede caminar solo, de compartir tu esperanza cuando la suya se ha agotado. Messi y Di María no solo jugaron juntos en una cancha, vivieron juntos una historia de perseverancia y de fe. Una historia donde el resultado final, aunque importante, no era lo único que importaba. Lo que realmente importaba era la manera en que habían decidido enfrentar el desafío, la forma en que se habían sostenido mutuamente, la capacidad que habían demostrado de no rendirse incluso cuando todo parecía indicar que debían hacerlo. Y eso, independientemente de los títulos o de las medallas, ya era en sí mismo una victoria. Porque hay victorias que no aparecen en los periódicos, que no se celebran con trofeos, que no quedan registradas en las estadísticas. Son las victorias internas, las que suceden en el corazón de las personas, las que tienen que ver con recuperar la capacidad de soñar, de creer, de seguir adelante a pesar del miedo y del cansancio. Y la llamada de Di María a Messi fue una de esas victorias invisibles, un momento que nunca será parte de los highlights oficiales, pero que fue fundamental para todo lo que vino después. La llama de la que hemos hablado durante todo este relato no era una metáfora vacía, real. Algo que se podía sentir en cada entrenamiento, en cada partido, en cada mirada entre compañeros. Era la diferencia entre ir a cumplir con una obligación e ir a perseguir un sueño. Era la diferencia entre jugar con el peso del miedo y jugar con la ligereza de la esperanza. Era la diferencia entre estar ahí de cuerpo pero ausente de corazón, y estar completamente presente, completamente comprometido, completamente vivo. Y Messi había recuperado esa llama gracias a la intervención de un amigo que se negó a dejarlo rendirse. No porque Di María tuviera todas las respuestas, no porque pudiera garantizar un final feliz, sino simplemente porque creía que valía la pena intentarlo, porque sabía que algunos sueños merecen ser perseguidos hasta el final, porque entendía que el arrepentimiento de no haberlo intentado puede pesar más que el dolor de una derrota. Los meses siguientes a esa llamada fueron transformadores, no de manera obvia o inmediata, sino de forma gradual, como cuando el sol sale lentamente y va iluminando el paisaje poco. Messi empezó a reconectar con partes de sí mismo que había perdido en el camino, con esa alegría pura de jugar al fútbol que había sentido cuando era niño en Rosario, antes de que todo se volviera tan complejo, tan cargado de expectativas y de presión. Y esa reconexión lo hacía mejor jugador, no porque hubiera mejorado técnicamente, sino porque jugaba desde un lugar más auténtico, más libre, más él mismo. Di María lo miraba y sentía una satisfacción profunda. No la satisfacción del que manipuló una situación para obtener un resultado deseado, sino la satisfacción del que ofreció algo genuino y vio que ese algo tuvo un impacto positivo en alguien que le importaba. Había actuado desde el amor y la amistad, sin segundas intenciones, sin cálculos, simplemente porque no podía quedarse callado viendo a su amigo alejarse cuando todavía había razones para seguir. Y ese gesto, ese acto simple de levantar el teléfono y compartir su esperanza había desencadenado una serie de eventos que nadie podría haber predicho. Porque la vida, y el fútbol también, funciona así. Los grandes cambios no siempre vienen de grandes gestos o de decisiones espectaculares. A veces vienen de momentos pequeños, de conversaciones íntimas, de actos de amor que pasan desapercibidos para el mundo pero que son monumentales para las personas involucradas. Y esta era una de esas historias, una historia donde lo pequeño se volvía grande, donde lo privado tenía consecuencias públicas, donde le determinaba lo visible. El equipo empezó a funcionar como un organismo vivo, donde cada parte entendía su rol y lo asumía con compromiso. Ya no había egos desmedidos ni individualismos destructivos. Había un objetivo común y una voluntad compartida de darlo todo por alcanzarlo. Y en el centro de ese organismo estaban Messi y Di María, no como líderes autoritarios, sino como faros que con su ejemplo iluminaban el camino para los demás. Ellos habían decidido creer cuando ya no había razones lógicas para hacerlo, y esa decisión había inspirado a todos los demás a hacer lo mismo. Hubo momentos en los entrenamientos donde se podía sentir la magia en el aire. No la magia de lo sobrenatural, sino la magia de lo humano cuando se eleva por encima de sus limitaciones. La magia de un grupo de personas que han decidido confiar plenamente las unas en las otras,
que han dejado de lado sus miedos personales para abrazar un sueño colectivo, que han entendido que juntos son más fuertes que la suma de sus partes individuales. Y esa magia, aunque invisible para las cámaras, era palpable para todos los que formaban parte de ese proceso. Messi entrenaba con una sonrisa más frecuente en el rostro. No es que estuviera constantemente alegre o que hubiera olvidado todo el dolor pasado, pero había recuperado la capacidad de disfrutar, de encontrar placer en el proceso mismo de mejorar, de conectar con sus compañeros, de prepararse para el desafío. Y esa capacidad de disfrutar era fundamental, porque cuando uno disfruta lo que hace, cuando encuentra alegría en el camino y no solo en el destino, todo se vuelve más llevadero, más sostenible, más genuino. Di María, por su parte, seguía siendo esa presencia constante, ese compañero que nunca dejaba de creer, que nunca permitía que el desánimo se instalara. No lo hacía de manera ruidosa o impositiva. Lo hacía con su actitud diaria, con su entrega en cada entrenamiento, con su disposición a escuchar y a apoyar a quien lo necesitara. Era un líder silencioso, de esos que no necesitan gritar para ser escuchados, que influyen más con sus acciones que con sus palabras. Y cuando llegaron los partidos importantes, cuando el mundo entero estaba mirando, cuando la presión alcanzó niveles que habrían quebrado a otros equipos, lo que los mantuvo unidos fue esa base emocional que habían construido durante los meses previos. Esa certeza de que no estaban solos, de que podían apoyarse mutuamente, de que la llama que habían encendido juntos era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier viento en contra. Y así fue como enfrentaron cada desafío, no como individuos aislados tratando de sobrevivir, sino como un colectivo unido por algo más profundo que el deseo de ganar. Hubo un partido en particular, uno de esos que quedan marcados en la memoria colectiva, donde todo pareció confabularse en su contra. El rival era fuerte, las circunstancias eran adversas, el cansancio acumulado empezaba a pasar factura. Y en algún momento de ese partido, cuando todo parecía perdido, Messi y Di María se miraron. Fue una mirada breve, apenas un segundo, pero en ese segundo se comunicaron todo lo que necesitaban decirse. Se recordaron por qué estaban ahí, se renovaron el compromiso mutuo, se transmitieron la fuerza necesaria para seguir adelante. Y ese intercambio silencioso, invisible para las cámaras, pero real para ellos, les dio el impulso para no rendirse. Siguieron luchando, siguieron creyendo, siguieron sosteniendo esa llama que ahora ardía en todo el equipo. Y de alguna manera, contra toda lógica, contra todas las probabilidades, encontraron la manera de seguir adelante. No fue fácil. No fue limpio, no fue perfecto, pero fue real, fue genuino, fue el resultado de una voluntad colectiva que se negaba a quebrar. Y en esos momentos de adversidad extrema, cuando todo podría haber terminado, lo que lo salvó fue exactamente aquello que Di María había sembrado en Messi con su llamada meses atrás: la capacidad de creer incluso cuando no hay razones para hacerlo, porque eso es lo que significa la fe. No creer porque todo esté garantizado, sino creer a pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo, a pesar de todas las veces que las cosas no salieron como uno esperaba. Y Messi había recuperado esa fe. No la fe ciega del que ignora la realidad, sino la fe consciente del que decide apostar por el sueño sabiendo que puede perder, pero prefiriendo arriesgar antes que vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. Los días previos a la final, si es que hubo una final en esta historia que estamos contando de manera deliberadamente ambigua, porque lo importante no es el resultado específico sino el proceso emocional, fueron de una intensidad emocional difícil de describir. Todos sabían lo que estaba en juego. Todos eran conscientes de que esta podía ser la última oportunidad. Todos sentían el peso de la historia, el peso de las expectativas, el peso de los sueños de millones de personas que depositaban en ellos sus esperanzas. Pero también sentían algo más. Sentían el apoyo mutuo, la confianza que habían construido, la certeza de que independientemente de lo que pasara, habían dado todo. Habían creído cuando era difícil creer. Habían sostenido la llama cuando lo más fácil habría sido dejarla apagar. Y esa certeza les daba una paz interna que ninguna presión externa podía quebrar. No estaban tranquilos. Seguían nerviosos, seguían sintiendo el peso del momento. Pero estaban en paz con su proceso, con su entrega, con la manera en que habían enfrentado el desafío. Messi caminaba por la concentración en esas horas previas y pensaba en todo el camino recorrido. Pensaba en las finales perdidas, en las noches de insomnio, en las lágrimas derramadas. Pensaba en el retiro anunciado y después revertido. Pensaba en los momentos de duda donde estuvo a punto de soltar todo, y pensaba en la llamada de Di María, en esas palabras que llegaron en el momento justo, en esa voz amiga que le había devuelto algo que creía perdido.
y sentía gratitud, una gratitud profunda por tener amigos así, por no estar solo en esta locura hermosa que era perseguir un sueño imposible. Di María también pensaba en el camino. Pensaba en sus propias lesiones en momentos cruciales, en las veces que había estado tan cerca y se le había escapado. Pensaba en la posibilidad de que esta fuera su última oportunidad, de que su cuerpo no le diera para otro ciclo. Y pensaba en Messi, en su amigo, en todo lo que habían compartido. Y sentía que valía la pena, que independientemente de lo que pasara en las próximas horas, haber hecho esa llamada, haber compartido su esperanza, haber ayudado a su amigo a no rendirse, ya era en sí mismo algo valioso, algo que trascendía cualquier resultado deportivo. Porque al final, lo que quedará de esta historia no serán solo los goles o las victorias. Lo que quedará será el recuerdo de la amistad que sostuvo cuando todo tambaleaba, la memoria de esa llamada que reavivó un sueño que parecía apagado, la certeza de que a veces una voz amiga en el momento justo puede cambiar el curso de los acontecimientos de maneras que nunca imaginamos. Esa llamada no prometió nada, pero devolvió algo esencial, la ilusión de volver a soñar en celeste y blanco.